Bueno, muchas gracias, presentador, a la organización, a los presentes, por supuesto, porque además el día está como para andar de paseo. Vamos a presentar un libro que es una reedición de un libro que publiqué el año 2008. Fue el primer libro que publiqué entonces con Altera. Esta edición es, bueno, esencialmente igual, aunque tiene algunos añadidos y alguna modificación de algunos aspectos del libro. No demasiado tampoco, pero bueno, que creo que había que puntualizar, ¿no? Bien, voy a intentar no resumir, pero sí hacer unos comentarios sobre este libro, que por su título bien podría parecer que es de actualidad, ¿no? Europa bajo los escombros. Y sin embargo, pues nos habla de algo que sucedió en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, y que representa, en definitiva, de lo que vamos a hablar, la guerra aérea, la expresión de lo que es la democratización de la guerra. El ataque sobre la producción y sobre la moral de la población. Digo la democratización de la guerra porque hasta la Primera Guerra Mundial los conflictos bélicos están librados por una cantidad de tropas menor, y hasta el siglo XIX, incluso hasta las guerras napoleónicas, prácticamente no tenían una incidencia directa en la inmensa mayor parte de la población, una parte de la cual ni siquiera sabía que lo que podemos considerar su país estaba en guerra, ¿no? A partir del siglo XIX, con las guerras napoleónicas ya es otra cosa, y luego con la guerra civil americana, bueno, también, pero estaríamos en un estadio intermedio. Es la Primera Guerra Mundial la primera vez en la que verdaderamente toda la nación, todo el país, todos los países participantes entran de lleno en la vorágine de la guerra, ¿no? Esto es muy importante por lo que tiene de transformación social, como es lógico, y hay muchos fenómenos como la incorporación de la mujer a eso que llaman el mercado laboral, o el cambio de hábitos sexuales que están relacionados precisamente con estos procesos. O sea que no es una cuestión baladí, sino por el contrario es el comienzo de lo que podemos llamar la edad actual en la que estamos, ¿no? Donde aparecen, además, surgen todos los elementos hoy reconocibles, desde el motor de explosión hasta la propia aviación, en fin, la radio, los gases, etcétera, ¿no? Bien, la Primera Guerra Mundial también, en el aspecto que nos ocupa, pues es un conflicto que ve el surgimiento de la aviación, que no lo olvidemos, tenía 10 años, tenía una década cuando comienza la Primera Guerra Mundial, ¿no? En 1903 es el primer vuelo de los hermanos Wright, y por tanto estaba en un estadio pues muy primitivo. Había habido algunas actuaciones bélicas por parte de la aviación entonces, pero muy pocas, muy localizadas, y bueno, simplemente a título de inventario, ¿no? En la guerra de Libia los italianos, en la guerra de Marruecos los españoles, pero bueno, habían sido cosas prácticamente anecdóticas, ¿no? Hay una foto por ahí que queda de un mulo de los rifeños atravesado por una especie de flecha o algo parecido que le fue arrojada desde un avión español. O sea que imaginaos, ¿no? Por ahí se tiraba de todo. No pensemos en la aviación como es hoy día, ¿no? La Primera Guerra Mundial, sin embargo, incorpora ya bombardeos sobre la población civil, tampoco, ni muchísimo menos en las cantidades en las que estamos acostumbrados hoy, o posteriormente en la Segunda Guerra Mundial, sino que son bombardeos, bueno, pues muy livianos, con aviones que alcanzaban velocidades vertiginosas de 145, 150 kilómetros por hora, ¿eh? O sea que un coche normal hoy, si no nos lo impidiera Pera Navarro, podía también cogerlo en cualquier carretera de nuestro bendito país. Y durante las dos guerras mundiales, pues hay algunos conflictos, el conflicto chino-japonés, la guerra civil española, donde también tenemos ya pues una participación notable de la aviación como arma de guerra. Pero la Primera Guerra Mundial, que es a lo que me iba a referir originalmente, lo que tiene es en esa democratización y en esa participación de toda la población
en el esfuerzo de guerra, a lo que lleva es a que los países contendientes enseguida se dan cuenta de que, lógicamente, para vencer al contrario no solamente hay que derrotarle en el campo de batalla, sino que lo más importante es cómo se puede sostener ese enemigo en el campo de batalla. Y se puede sostener gracias al armamento que le llega y se puede sostener gracias al habituallamiento que le llega y, en conclusión, pues lógicamente dicen, hay que evitar que le llegue. Es tan importante la industria como lo que sucede en el campo de batalla. Es más, en el campo de batalla no sucedería lo que sucede si no les llegase esos pertrechos, ¿no? En consecuencia, hay que atacar la industria y hay que atacar a la población civil en una segunda fase. Porque la población civil, lógicamente, pues, es la que se dedica a la producción y hay que atacar su moral. Tenemos que impedir que duerman bien, tenemos que impedir que sus horarios de trabajo se cumplan, tenemos que impedir que desarrollen una vida con normalidad. Vamos a aterrorizarles. Lo que pasa es que la disponibilidad que había en la Primera Guerra Mundial por mor del desarrollo armamentístico pues no permite eso más que de una forma muy localizada, como digo. No obstante, se llega a bombardear Londres, por ejemplo, se llega a bombardear Düsseldorf, o sea, que hay algunos bombardeos sobre población civil, pero siempre las bajas son muy escasas, ¿no? Bien, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que nos traemos entre manos, existe, al respecto del empleo de las fuerzas aéreas, digamos, un planteamiento muy diverso y muy diferente. Cada país pensaba que las fuerzas aéreas servían para cosas distintas. Por tanto, cada uno tenía planes diferentes, y esto es muy importante sobre el sentido general y sobre muchas campañas de la Segunda Guerra Mundial, porque cada país, cada estado, interpretaba de un modo diferente cómo había que utilizar la fuerza aérea. En esencia había dos, aunque luego veremos más cosas, pero en esencia había dos modos de entender la fuerza aérea. De un lado estaba la comprensión que en general desarrollaron los occidentales, las potencias democráticas, anglosajonas, en fin, los vencedores de la Primera Guerra Mundial, acerca del bombardeo estratégico. El bombardeo estratégico estaba planteado como una especie de arma definitiva. Pensemos, tenemos que situarnos hace 100 años, ¿no? Y la irrupción de la posibilidad de bombardear al enemigo desde arriba, ¿no? Desde el aire. Y para el hombre de hace 100 años eso era casi magia, ¿no? Entonces llegaron a creer muchos de los grandes teóricos que se podría poner de rodillas al adversario y se podría terminar la guerra si se era lo suficientemente potente, si las fuerzas aéreas de uno eran lo suficientemente fuertes como para arrasar el país enemigo. Se aterrorizaba a la población, se la desmoralizaba y se pensaba también que eso podría tener una traslación en cuanto a que esa población civil que estaba siendo atacada desde el aire se iba a rebelar contra su gobierno. Porque el gobierno en último término pues era responsable de no proteger a sus ciudadanos frente a esos ataques desde el aire, ¿no? Esta idea se mantuvo hasta los últimos estadios de la Segunda Guerra Mundial. En el bando aliado, sobre todo el mayor defensor del bombardeo estratégico, que era Arthur Harris, el jefe de la fuerza de bombardeo de la RAF británica, se mantendría en la idea de que él podía derrotar a Alemania. Él solo podría derrotar a Alemania. Bueno, él solo, quiero decir, su arma, ¿no? Esto era absurdo. Desde luego, hoy lo sabemos, pero incluso en aquella época también había una gran cantidad de gente que, en fin, del estamento militar y político que no aceptaba esto en absoluto. Primero porque la población no puede rendirse individualmente, claro. Si tú eres atacado por una flota aérea, no puedes decir a mí no me dispares que me rindo, ¿no? Otra cosa es el combate en tierra, pero lógicamente en esos casos no tiene sentido. Y luego además porque rebelarse contra un gobierno pues exige de una coordinación para llevar a cabo una acción concertada, lo que es además particularmente imposible en caso de guerra, como es natural. Pero no solamente eso, sino que la Segunda Guerra Mundial demostró, y a los aliados ya se lo había demostrado antes, precisamente los ataques alemanes sobre el territorio fundamentalmente de las Islas Británicas, que los ataques aéreos tienen por consecuencia unir más a la población con el gobierno, que lejos de culpar al gobierno de lo que les está sucediendo,
digamos que trasladan su confianza al gobierno porque es el único que les puede proteger, ¿no? E incluso, como se vería después en la segunda fase de la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos incluso podemos decir que galvanizaban la decisión de resistir. También algo de eso habían visto los alemanes y, por supuesto, los aliados que lo habían padecido, claro, durante la primera parte de la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes bombardearon Inglaterra. Por eso llama la atención que los británicos y los norteamericanos, sobre todo los británicos, mucho más que los norteamericanos, insistieran hasta el final en bombardear a la población civil. Lo que decía Harris, el jefe de la Fuerza de Bombardeo británica, pese a toda evidencia, para justificar su tesis de que el bombardeo estratégico podía derrotar a Alemania completamente, lo que decía era algo tan atrabiliario como que en el caso de los alemanes sí iba a funcionar, aunque no había funcionado en el caso de los británicos cuando habían sido bombardeados por la Luftwaffe. Sin embargo, en el caso de los alemanes sí iba a funcionar porque, decía, los alemanes eran propicios al pánico y a la histeria. Era su teoría, ¿no? El bombardeo de las ciudades era el objetivo esencial de Harris. No era, como él mismo dijo, como él mismo explicitó, no era una consecuencia, un daño colateral de un bombardeo más amplio y, en fin, destinado que visualizara la industria y que como consecuencia de ese empeño de la Fuerza Aérea producía esos daños en las ciudades. No, el objetivo era atacar a la población civil. Claro, aquí entra en liza una cuestión que afecta a todos los bandos en lucha de la Segunda Guerra Mundial, que es la legitimidad del ataque a las ciudades. Esto es un asunto sobre el que, bueno, a las ciudades, a la población civil en general, ¿no? Este es un asunto sobre el que siempre ha habido pues mucha polémica y ya sabéis que de cuando en cuando, pues en fin, sale el asunto de Guernica y otra vez Guernica, porque como sabéis, Guernica es la única ciudad que se bombardeó en la Guerra Civil Española. Y claro, hay que puntualizar cuándo es legal, porque es legal el bombardeo de la población civil y de las ciudades, de acuerdo a las leyes internacionales. Es legal cuando la ciudad está en el frente, cuando es utilizada por uno de los bandos para la defensa, cuando forma parte, en definitiva, de una línea defensiva, ¿no? Es legal cuando hay bases militares en esa localidad, es legal cuando hay industria armamentística, es legal cuando hay centros de mando, cuando hay tropas acuarteladas o cuando hay efectivos militares ocupando la ciudad, la población. No es legal cuando el propósito es aterrorizar a la población o castigarla como, pues, o sea, objetivo psicológico, ¿no? O directamente asesino, de querer acabar con esa población por cualesquiera razones. Bueno, lo que dice la legislación internacional es esto, y lo que añade es que, en general, debe evitarse, pero bueno, estas son las consideraciones humanísticas habituales, que bueno, son en realidad brindis al sol, porque en la realidad de la guerra esto no se puede llevar a cabo, o muy pocas veces, ¿no? Debe evitarse el daño a los civiles, pero como digo, pues esto es casi imposible en la práctica. También es ilegal cuando se produce una desproporción. Cuando se destruye una ciudad, por ejemplo, porque hay un pelotón de soldados, pongamos por caso, ¿no? Es decir, cuando se produce una desproporción. Además, según la legislación internacional, también se debe avisar a la población en la medida de lo posible. Pero esto, pues, evidentemente es muy raro. Sí hay que decir que durante la Guerra Civil Española, y este es un hecho muy poco conocido, pero absolutamente real, durante la Guerra Civil Española los nacionales bombardearon Madrid en el otoño básicamente de 1936, ¿no? Después pasaron a bombardear Madrid mediante la artillería. Y solamente creo recordar que en abril hubo una o dos fechas en las que se volvió a bombardear Madrid desde el aire. Bueno, el bombardeo que se hizo, por tanto, de Madrid, la mayor parte de la guerra fue mediante artillería. En ese bombardeo, en el bombardeo mediante artillería, los nacionales avisaban de las zonas que iban a bombardear. Avisaban al enemigo. Nos suena un poco a la guerra de Gila, pero es verdad. O sea, para que pudieran evacuar determinados barrios. Naturalmente, este hecho
en fin, es hurtado de la historia que nos cuentan habitualmente, pues porque no interesa, lógicamente. Pero esto fue rigurosamente cierto. Es lógicamente más fácil también hacerlo cuando el bombardeo se produce mediante artillería. Es más difícil cuando el bombardeo se produce mediante la aviación por cosas que vamos a explicar ahora. Bien, en cualquier caso, durante la Segunda Guerra Mundial es obvio que ninguno de los contendientes se atuvo a estas normas. Además, hay otra cosa que decir, que esto se puede aplicar a prácticamente, por supuesto, a la Guerra Civil Española y prácticamente a la primera mitad o incluso un poco más de la Segunda Guerra Mundial. Y es que, aunque estamos acostumbrados por la industria hollywoodiense a ver cómo los bravos pilotos normalmente de la Fuerza Aérea Norteamericana disparan y, en fin, meten en un barril la bomba tal y como pretendían y tienen una puntería fuera de lo común, la realidad es que esto no es así, ni muchísimo menos. Y desde luego estaba muy lejos de ser así durante la Segunda Guerra Mundial, ni os cuento durante la Guerra Civil Española. Los británicos elaboraron un informe en junio-julio de 1940, el informe Booth, en donde establecieron que sus bombardeos, que naturalmente era de aquellos que ellos tenían constancia de cuáles eran los objetivos, sus bombardeos solo en el 30% de los casos caían, sus bombas caían a menos de 8 kilómetros del objetivo. O sea, no es que no entrara en el barril al que habían apuntado, no. Solo el 30% de las bombas que lanzaba la RAF caía a menos de 8 kilómetros del objetivo. ¿Vale? Esto también lo cuento por la ciudad que hemos mencionado antes de la Guerra Civil Española. Que si el puente, que si todas estas cosas, ¿no? Bien, es importante saberlo porque la precisión era nula. De hecho, en los informes alemanes, numerosas noches, la Luftwaffe no sabía si había bombardeado Manchester o Liverpool. Están a 50 kilómetros y no sabían qué ciudad habían bombardeado exactamente. O sea, esta es la precisión de la época y está bien que nos pongamos, digamos, en el contexto histórico para podernos explicar muchas cosas, ¿no? Esto cambiaría ya en la Segunda Guerra Mundial por los avances de los norteamericanos fundamentalmente, también de los británicos, que harían que el bombardeo fuera muchísimo más preciso. Pero durante la primera parte, hasta el año 43, en la Segunda Guerra Mundial, y desde luego las guerras anteriores, la precisión era absolutamente nula. En el bombardeo de Varsovia, por ejemplo, que llevaron a cabo los alemanes en septiembre de 1939, durante la campaña de Polonia, los Junker alemanes lanzaban las bombas sobre Varsovia por el procedimiento de abrir la puerta en pleno vuelo y empujar la bomba para que cayera. O sea, quiero decir que así estaban las cosas. Ese es el panorama bélico en el que estamos y tecnológico, ¿no? Por tanto, no pensemos en un mundo de, digamos, de refinamiento científico extremado como en el que pudiéramos acaso estar hoy, ¿no? Esto, en todo caso, llega más tarde, ¿no? Bien, ¿qué sucedió durante la guerra? Bueno, como decía al principio, había dos conceptos acerca del empleo de la Fuerza Aérea. El concepto de bombardeo estratégico, que luego veremos, que era el de los aliados, fundamentalmente el de los británicos, luego también el de los norteamericanos. Y luego había otro concepto que era el de la utilización del ejército del aire en clave táctica para apoyo del ejército de tierra, que también, en términos generales, lo compartía la Fuerza Aérea Roja, que así se llamaba, no es que yo me meta con ella, la de la Unión Soviética. De la Unión Soviética, ejército soviético se llamó Ejército Rojo hasta febrero de 1946. Luego ya se empezó a llamar Ejército Soviético, pero ahora nos referiremos al Ejército Rojo. Bien, los primeros bombardeos de alguna entidad durante la Segunda Guerra Mundial lo llevaron a cabo los alemanes. Hay dos fundamentales, que son los de Varsovia, y el de Rotterdam. Del de Varsovia, bueno, algo hemos comentado cómo se lanzaban las bombas, ¿no? El de Varsovia fue el bombardeo de una ciudad que sí era frente de guerra, que fue un bombardeo improvisado hasta cierto punto y en todo caso chapucero y bastante primitivo. Claro, aquí no se cumplió, evidentemente, eso de no atacar a la población civil, porque la población civil vivía en Varsovia
y había numerosas tropas polacas allí. Por tanto, el resto de desideratums de la, digamos, de la legislación internacional, pues obviamente son de muy difícil aplicación. Salió el cuerpo diplomático, sí pudieron evacuarse algunas autoridades y demás, pero lógicamente la población civil se lo padeció en pleno, ¿no? Y luego tenemos el segundo, que es el bombardeo de Rotterdam, ya en la campaña del oeste, en mayo de 1940, el 13-14 de mayo de 1940, que fue un bombardeo que llevaron a cabo los alemanes sobre esta ciudad holandesa, que es la segunda en importancia, en ciertos aspectos la primera, y que se dieron unas circunstancias, como además luego se vio en el proceso de Nuremberg, se dieron unas circunstancias que fueron las siguientes, y es que los alemanes estaban en la ciudad de Rotterdam, la guarnición holandesa no se rendía, en consecuencia quisieron pactar los alemanes con los holandeses esa rendición, porque iban a tomar la ciudad igualmente y querían evitar las bajas, obviamente cada uno pensando en las suyas, y los alemanes para, en fin, tomar la ciudad y pasar por encima, dieron la orden de bombardear Rotterdam. Rotterdam al final se bombardea cuando la ciudad ya se ha rendido. Pero sucede ese hecho, como digo, como quedó acreditado, sucede ese hecho porque no pudieron contactar con los aviones del bombardeo antes de que se produjeran los hechos. Intentaron, por cuestiones de la radio, intentaron detenerlos con un sistema de bengalas, pero era plena luz del día. Aquellas fechas de mayo de 1940 fueron absolutamente despejadas y era imposible que los aviones alemanes lo vieran. Una parte sí fue avisada, pero otra parte, y volvió a sus bases, pero otra parte no llegó la notificación y en consecuencia bombardearon Rotterdam. Aproximadamente 800 muertos, 800 bajas civiles, ¿no? A partir de aquí, y todavía más cuando digamos algo de Londres, ¿no? A partir de aquí, pues lógicamente la legalidad internacional realmente no estaba respetada por absolutamente nadie. Pensemos también que se produjeron violaciones de la neutralidad de países, tanto por parte de los alemanes como por parte de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, quiero decir que esto de la legalidad está muy bien para saberlo, pero en la realidad no se aplica, ¿no? No solamente en la Segunda Guerra Mundial, es que recordemos lo que ha pasado después en otras guerras, recordemos, por ejemplo, lo que sucedió en Vietnam, donde se bombardeó, por supuesto, a la población civil, por no hablar de la campaña de Camboya, donde se bombardeó a la población civil, recordemos la orden de Nixon de marzo del 69 hasta febrero del 70, el bombardeo de la selva camboyana, donde se refugiaban los norvietnamitas y también los guerrilleros del Vietcong, ¿no? Que por cierto es una de las causas del triunfo posterior de los Gemelos Rojos, pero bueno, esto es otra historia. O recordemos más recientemente el bombardeo de Belgrado en 1999 por la OTAN. Pero en fin, volvamos a nuestra época, ¿no? Me refiero a la que estamos hablando. Cuando se produce el enfrentamiento con Gran Bretaña, la batalla de Inglaterra, las primeras semanas de enfrentamiento entre los alemanes y los británicos no consisten en absoluto en un bombardeo de la población civil. A Hitler no le interesa entrar en una espiral de bombardeos de civiles, en primer lugar porque no tiene armas para llevarlo a cabo, porque jamás pensó que tuviera que estar en guerra con Gran Bretaña, con lo cual no había desarrollado ese armamento y en gran medida tuvo que improvisar los bombardeos, ¿no? En cuanto a los bombarderos y en cuanto a los cazas, ¿no? En los dos casos. Tenemos que tener en cuenta, fijaos, que los cazas solo podían escoltar a los bombardeos durante una parte pequeña del vuelo. Solo podían sobrevolar las islas británicas aproximadamente unos 20 minutos, los Messerschmitt. Los bombardeos quedaban sin escolta y por tanto se las tenían que valer por sí mismos, porque el radio de acción de los Messerschmitt era muy reducido. ¿Por qué era muy reducido? Pues porque eran aviones concebidos para el apoyo a las operaciones en tierra y por tanto nunca tendrían que volar un espacio excesivamente amplio, ¿no? Claro, cuando se encuentran con una guerra con la que no habían contado, que era la guerra contra Gran Bretaña, pues los alemanes sencillamente no tienen armas para afrontar aquello, ¿no? Claro, el resultado del encuentro de los bombarderos alemanes con los cazas británicos pues es más o menos el previsto. Fueron derribados más aviones alemanes, claro, que aviones británicos.
Algo parecido sucedería después cuando los aliados, sobre todo en las primeras fases, sobrevolasen Alemania, ¿no? Tendrían que darle fuerte a la inventiva, especialmente los norteamericanos, para conseguir que las escoltas de cazas acompañasen a los bombardeos hasta la zona incluso oriental de Alemania, ¿no? Bueno, sobre los cielos británicos, los alemanes al principio se mostraron muy dubitativos, no sabían verdaderamente qué hacer. Hitler no tenía clara cuál era la estrategia, qué es lo que tenía que hacer, porque su objetivo básicamente era sacar a Gran Bretaña de la guerra. Y no sabía cómo, esa es la realidad. Como decimos, no estaba preparado y por tanto las limitaciones eran verdaderamente enormes. Los alemanes, en definitiva, empezaron a ensayar distintas tácticas para conseguir que los británicos pues, entrasen en razón desde su punto de vista y se aviniesen a negociar, que es de lo que se trataba en último término. Uno de los factores más importantes del desenlace de esta campaña, de la batalla de Inglaterra, es la falta de información que tuvieron los alemanes, ¿no? Porque en varias ocasiones estuvieron muy cerca de conseguir el objetivo del triunfo, pero la ignorancia en cuanto a la información, el no disponer de información, les privó de mantener la estrategia que les hubiera conducido, no sé si al triunfo, pero al menos a una situación más favorable, ¿no? El enfrentamiento con los cazas británicos era complicado porque tenían, sobre todo los Spitfire, tenían unas prestaciones comparables a las de los Messerschmitt y en algunos aspectos incluso superiores. Pero fijaos lo que os decía de la información. Los alemanes, los cazas alemanes a gran altura eran superiores a los cazas británicos. Sin embargo, los cazas británicos eran superiores en las alturas medias. Los alemanes ignoraban esto y entonces, como no lo sabían, pues hacían volar a sus flotas aéreas de bombarderos en altitudes medias, con lo cual estaban favoreciendo la ventaja de los cazas británicos, ¿no? Es decir, la carencia de información, pues como digo, fue muy grande, ¿no? Bueno, hemos comentado lo de la autonomía de vuelo. Los cazas alemanes tenían que darse la vuelta después de sobrevolar unos 20 minutos las islas británicas y, en consecuencia, la RAF, los cazas de la RAF, lo que hacían era esperar a que los alemanes hubiesen agotado el tiempo que podían estar sobre las islas y, carentes de combustible, entonces les atacaban. Los cazas alemanes no podían entretenerse en combatir, en aceptar ese combate, básicamente porque si no, no tenían tiempo de volver a Europa, de volver a las costas o de volver a Alemania, ni digamos. Y en consecuencia, pues tenían que salir de allí como fuera. Claro, dando la espalda a los británicos, que así gozaban de una superioridad que es la que les permitió tener mejores cifras que los alemanes, ¿no? Además, cuando los aviones alemanes eran derribados, los pilotos, claro, caían en un país enemigo y entonces eran cogidos prisioneros, mientras que los pilotos británicos, cuando caían, pues caían en su país. Este, desde luego, fue un aspecto crucial para Gran Bretaña, básicamente por una razón, porque los británicos tenían una notable capacidad de producción, pero de aviones, pero no de pilotos. Estaban muy, muy escasos de pilotos. Entonces, poder recuperar a los pilotos al caer sobre su propio suelo, pues lógicamente era algo que les aliviaba enormemente. Y una de esos aspectos que padeció por la falta de información alemana fue el bombardeo que tuvo lugar a finales de agosto de 1940, en que los alemanes estaban muy cerca de la victoria porque hasta entonces visualizaban el ataque sobre la industria y los aeródromos. Y eso es lo que más temía, con diferencia, el alto mando británico, que atacaran justamente esos dos objetivos. ¿Qué sucedió entonces cuando Gran Bretaña estaba, según el propio Churchill, según las memorias de Churchill, a que Gran Bretaña estaba en las últimas? Pues sucedió un incidente el 24 de agosto de 1940, y es que unos aviones alemanes, unos bombarderos alemanes, dejaron caer la carga sobre una zona industrial de Londres junto a una zona residencial. Como sabemos, como hemos comentado, la precisión entonces era muy baja y arrasaron la zona residencial. Hasta entonces, la población civil no había sido objeto de ataques por parte de los alemanes. De forma específica, habían muerto civiles a causa, digamos, de los daños colaterales fruto del ataque sobre las industrias o sobre los aeródromos, pero no era el objetivo la población civil. Y en este ataque tampoco lo fue, pero sí se produjo un gran daño en el East London sobre la población civil británica. Los alemanes emitieron una nota en la que, no en unos términos abiertos,
pero más o menos dieron a entender que lamentaban el incidente, que no había sido su propósito, sino que había sido, por decirlo así, mala suerte, y que no es que hubieran cambiado la estrategia y estuvieran bombardeando población civil, ¿no? Entonces Churchill entendió que delante de él se abría una oportunidad única. Él quería que los alemanes dejasen de bombardear las industrias y los aeródromos, porque, como digo, habían llevado a Gran Bretaña a una situación límite. Y él comprendió perfectamente que después del bombardeo alemán sobre Londres, si él le devolvía la jugada a Hitler, podría conseguir enfurecerlo y que Hitler, a su vez, quisiera vengarse otra vez. Vengarse sobre la venganza, digamos, de Churchill. Y efectivamente es lo que ocurrió. La RAF, Churchill dio orden a la RAF de bombardear Berlín. No fue un bombardeo, digamos, que causara un gran número de bajas, pero tuvo a los berlineses encerrados 4 horas en los refugios, produjo, lógicamente, algunas bajas, como digo, un poco cuantiosas, y sobre todo, efectivamente, consiguió enfurecer a Hitler. En un discurso del 4 de septiembre, en el Palacio de Deportes de Berlín, cambió la estrategia de ataque a Gran Bretaña y anunció que iba a borrar las ciudades británicas del mapa. Un discurso muy conocido, célebre, donde dice: preguntáis por qué no vamos, pues yo os digo, tranquilizaos, vamos a por vosotros, ¿no? Algo parecido. Bien, Hitler entró al engaño, por decirlo así, y empezó a bombardear las ciudades británicas a partir de entonces, y lo haría durante los siguientes 8 meses, no de forma ininterrumpida, pero de forma muy continua, hasta mayo de 1941, porque en junio empezaría la Operación Barbarroja y la Luftwaffe se iría en gran parte hacia el este. Bueno, esa decisión de Hitler de devolverle a Churchill sobre Londres y otras ciudades británicas el daño que la RAF había causado a los alemanes, esa decisión fue la que impidió verdaderamente que los británicos, no sabemos si se hubieran prestado a una negociación o no, pero en todo caso fue lo que permitió a los británicos resistir, porque los aeródromos se pudieron reconstruir y las industrias también. Ni unos ni otros, ni los alemanes ni los británicos, conocían lo que pasaba del otro lado. Y hay que entender también las decisiones que se toman en ese sentido, desde la ignorancia de la información. La campaña que comenzó a partir de ese momento, que comenzó Alemania durante los siguientes meses, causó aproximadamente unos 40.000 víctimas, muertos. Esto era una cifra enorme en la época, pero sería una cifra verdaderamente pequeña en comparación con lo que sucedería más adelante, ¿no? Hay que reseñar que el propósito de Hitler era el de obligar a Gran Bretaña a llegar a algún tipo de acuerdo con Alemania, incluso aunque fuera un acuerdo tácito, incluso aunque se tratase de no poner fin, como el propio Hitler dijo en una ocasión, de no poner fin formalmente a la guerra, sino sencillamente que la guerra fuera languideciendo hasta que, bueno, se llegase a un estado, digamos, de una cierta normalidad. Por tanto, tenemos que entender lo que sucedió como algo distinto a lo que durante mucho tiempo se ha explicado, y es que el bombardeo era el prólogo a una invasión alemana de las islas. Realmente, aunque existió un plan, el plan Seelöwe, el plan León Marino, jamás fue, no ya puesto en práctica, sino que jamás fue contemplado como una posibilidad real por parte de los alemanes. No se trataba de invadir las islas británicas, se trataba de obligar a Gran Bretaña a negociar. De hecho, a finales de julio de 1940, es decir, cuando se llevaban 2 semanas apenas de lo que podemos considerar la batalla de Inglaterra, los alemanes Hitler determina poner en práctica una estrategia de ataque a Gran Bretaña a través de las colonias, de las posiciones británicas fuera de las islas, lo que se conoce como la estrategia periférica, y no tanto atacar a Gran Bretaña en su territorio. Ya sabe que no va a desembarcar en las islas británicas. Alemania no podía hacerlo, además, que carecía de las armas para hacerlo, porque como Hitler no había pensado nunca
que tuviera que estar en guerra con Gran Bretaña, bueno, nunca, en una fecha tan temprana. Otra cosa sería pensar a partir de 1943-44, que es donde él consideraba que se podía desencadenar un conflicto. Pero no en una fecha como 1939, desde luego, y en consecuencia el ejército alemán no estaba desarrollado como para afrontar aquella campaña, ¿no? Era una especie de, bueno, de humo, por decirlo así, en fin, de ficción para atemorizar a los británicos, y eso era básicamente el objetivo que tenía todo aquello, ¿no? Lo primero es que la Marina alemana, la Kriegsmarine, no tenía una capacidad ni lejanamente comparable a la Royal Navy, que en ese momento todavía era la primera marina del mundo, ¿no? Por lo tanto, era imposible pensar que los alemanes iban a tener una superioridad sobre el canal que les permitiese desembarcar en las Islas Británicas. En segundo lugar, los alemanes no disponían tampoco de tropas verdaderamente de desembarco, no tenían elementos blindados para desembarcar en las playas. Apenas había un puñado de Panzer III que estaban adecuados con snorkel y demás para ser desembarcados bajo el agua y para poder, digamos, superar el trecho que les llevase a las playas, ¿no? Alemania carecía de aviación de estratégica, de bombardeo estratégico, como hemos dicho, no tenía prácticamente bombarderos estratégicos. Alemania carecía de flota de submarinos. Alemania, en el momento en que entra en la guerra, tiene 56 submarinos operativos. Es una cifra minúscula. Pensad que un país como Francia, que es pues un país no especialmente necesitado de submarinos, tenía incluso uno más que Alemania, tenía 57, ¿no? Dönitz, el gran almirante Dönitz, que era jefe de los submarinos, que luego fue el jefe de la Kriegsmarine el 30 de enero del 43, cuando dimite Raeder, el gran almirante anterior, y que luego pues, fue el que se convirtió en jefe de Estado, como sabéis, después del suicidio de Hitler, los últimos días del Tercer Reich. Dönitz calculó que necesitaba 300 submarinos para poder afrontar una campaña de bloqueo contra Gran Bretaña. Bueno, tenía 56. Entonces, era ridículamente insuficiente. Además, necesitaba tropas aerotransportadas. Alemania no tenía una gran capacidad, sí, para la campaña noruega, como había demostrado en abril de 1940, unos meses atrás, pero no lo suficiente, desde luego, como para las Islas Británicas. Solo tenía una división de paracaidistas, la séptima, y, en fin, carecía de los elementos más elementales para poder desembarcar y tomar las Islas Británicas. La mitad de los destructores habían sido puestos fuera de combate en la campaña de Noruega, y, en definitiva, no podía verdaderamente asaltar con garantías las Islas Británicas. De manera que la campaña de bombardeo hay que interpretarla en una clave distinta y no como un prólogo, por decirlo así, para ninguna invasión que realmente nunca se tomó completamente en serio ni nada parecido. Entre otras cosas, como digo, porque a finales de julio ya está pensando Hitler en otras cosas. El 31 de julio ya le ha hablado al general Jodl de que prepare una campaña de ataque a la Unión Soviética, y es el 2 de agosto cuando se recibe en la Embajada Alemana de España un telegrama que recibe von Storer, el embajador, que dice de parte de Ribbentrop: tenemos que conseguir meter a España en la guerra. Solo tiene sentido pensar en que hay que meter a España en la guerra si ya ha adoptado la estrategia periférica Hitler. Por tanto, la estrategia periférica, es decir, atacar a Gran Bretaña en sus colonias y en las zonas periféricas, significa implícitamente que ha renunciado al asalto directo y que sus objetivos son Gibraltar y Suez para cerrar el Mediterráneo. Y estamos hablando del día 2 de agosto, ¿no? Y el bombardeo sistemático de Gran Bretaña es posterior. Por tanto, no puede interpretarse a la luz de ese propósito, ¿no? Bien, lo que sí produjo la batalla de Inglaterra fue el comienzo de una guerra aérea sin restricciones, porque aquí ahora ya sí la población civil pasa a convertirse en objetivo principal de los ataques. Los alemanes, como decimos, atacan las ciudades británicas, en algunos casos con resultados devastadores, como en parte Londres y sobre todo algunas ciudades como Coventry, por ejemplo, y ya se hace habitual el bombardeo, o sea, ya se ha acostumbrado, los contendientes se han acostumbrado al bombardeo de las ciudades enemigas sin restricciones, como digo. De modo que en abril de 1941, cuando se produzca la campaña de los Balcanes, a raíz de, en fin, la situación política que tiene lugar allí, sobre todo en Yugoslavia, la Luftwaffe ataca Belgrado
como primera acción de guerra en respuesta a lo que los alemanes perciben como traición por parte del gobierno de Belgrado, que después de firmar un tratado con Alemania se desdice de él, hay un golpe de Estado que llevan a cabo los británicos con el aliento de los británicos, y Yugoslavia, por decirlo así, cambia de bando, ¿no? Entonces la respuesta de Hitler es invadir Yugoslavia, además de que era necesario porque necesario desde el punto de vista militar, quiero decir, porque Italia había fracasado en Grecia con su ataque de octubre del año anterior, y la primera acción de guerra es el bombardeo de Belgrado. Fue un bombardeo brutal, sencillamente brutal, donde se calcula que murieron 18.000 personas civiles, y la capital Serbia, la capital de Yugoslavia, quedó prácticamente destruida por completo, ¿no? Hay que añadir aquí, al hecho de que ya se habían eliminado, como digo, esas restricciones, el que se trataba de población eslava, y sabemos que el desempeño del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial no fue igual en Occidente que en Oriente. Allá donde se las tuvo que ver con países o con población eslava, su comportamiento fue mucho más brutal. Y además, en el caso de Hitler, que era particularmente, personalmente muy antieslavo, y como austríaco que era, pues específicamente antiserbio. Los detestaba con toda su alma. Fue un bombardeo absolutamente brutal, como digo, que tendría luego su continuación en el bombardeo de las ciudades de la Unión Soviética. Las ciudades de la Unión Soviética se atacaron fundamentalmente en los primeros momentos de la invasión de Barbarroja, en junio de 1941, pero no fueron estrictamente objetivos civiles. Es decir, lo que se perseguía en ese caso no era como en el caso de Gran Bretaña, del ataque sobre Gran Bretaña. Lo que se perseguía no era tanto dañar a la población civil, sino desarticular los centros de mando, ¿no? No se insistió demasiado. Es verdad que luego se bombardeó durante mucho tiempo Leningrado, que estaba cercada, y se bombardeó Moscú también. Los bombardeos sobre Moscú fueron bastante poco brillantes, porque las defensas soviéticas eran tremendas. Había una docena prácticamente de anillos de defensa de artillería antiaérea soviética, y era muy, muy, muy difícil bombardear Moscú, ¿no? Pero no fue, como decimos, la del Este, una guerra de bombardeo de ciudades en general, ni de población civil. La población civil allí padeció por otras razones. Además, ni los alemanes ni los soviéticos disponían y habían desarrollado de bombarderos estratégicos, con lo cual no tenían tampoco la capacidad real de llevar a cabo aquello. Cuando posteriormente los soviéticos lleven las de ganar en el frente del Este, a partir de 1943 se acercan a las fronteras alemanas ya en 1944, tampoco desarrollarán grandes campañas de bombardeo sobre las ciudades alemanas. No tenían la fuerza, sencillamente. Hay que tener en cuenta también que la Luftwaffe ya en esta época final no tiene prácticamente efectivos, son muy pocos los efectivos que tendrá en el frente del Este, porque tiene que preocuparse de defender Europa, la Europa occidental y la propia Alemania, ¿no? Como hemos dicho, la precisión era muy baja hasta entonces. A partir de 1942 es cuando empieza a desarrollarse el bombardeo con mucha más precisión. Al principio, como siempre en estas cosas, pues poco a poco. Los primeros grandes bombardeos aliados tienen lugar en la primavera de 1942 sobre población alemana en el norte, sobre Lübeck, sobre Rostock, dos ciudades de la costa alemana norte, ciudades medievales que quedaron destruidas, consumidas por las llamas. Eran ciudades en gran medida de madera, luego se han reconstruido porque no es lo mismo. Y eran todavía, y lo fueron durante mucho tiempo, incursiones muy peligrosas para los atacantes. Esto hay que tenerlo en cuenta también. Había un gran número de bajas. La Fuerza Aérea Alemana era muy poderosa, sobre todo en labores defensivas a esas alturas, y las defensas antiaéreas eran muy, muy eficaces. El primer gran ataque, que podemos considerar ataque de bombardeo de área, brutal, se produce el 30 de mayo de 1942. Se produce sobre Colonia y participan 1.000 bombarderos de la RAF. 1.000 bombarderos. Es una cantidad absolutamente desmesurada, ¿no? No murió una excesiva cantidad de gente, en torno a los 400 y pico, no llegó a 500, 460, 470. En estas cosas muchas son estimaciones. No es una gran cantidad en comparación con otros bombardeos, obviamente. Eso sí, fueron destruidas 45.000 viviendas, pero Colonia era una ciudad, bueno, sigue siendo una ciudad en el oeste de Alemania, y tenía una red de búnker y de sótanos, de refugios, bastante decente para la época, con lo cual pues, pudieron
permanecer razonablemente al margen del bombardeo. Todavía no estaba perfeccionado el método que luego desarrollarían en el bombardeo de mezclar bombas explosivas con bombas incendiarias. Y los bombardeos eran un poco, bueno, como hemos dicho antes, bueno, yo no diría que el buen tuntún, pero los objetivos todavía eran difíciles de alcanzar, ¿no? ¿Qué es lo que desarrollarían a partir de aquí los aliados? Pues lo que se llamaba la Feuersturm, la tormenta de fuego. La tormenta de fuego, por decirlo brevemente, consistía en un bombardeo de explosivos, un bombardeo de artefactos explosivos que destruían las edificaciones y generaban, por decirlo así, corrientes de aire. Al destruir edificios o partes de los edificios, se formaban como si fueran ríos, ¿no?, de aire, por decirlo así, además también producto de las propias explosiones, de la succión del aire, etcétera, y sobre eso se lanzaban artefactos incendiarios, o bien directamente incendiarios, que lógicamente lo que hacían era seguir esas corrientes de aire, y entonces se convertían en gigantescos lanzallamas. A veces se producían bolas de fuego que abarcaban docenas de metros, imaginaos lo que podía ser eso, y luego lanzaban también aparatos de ignición retardada, es decir, que la bomba explotaba media hora después o una hora después, cuando la población ya había salido de los refugios, cuando la población ya había salido de los búnkeres, y además eso pues abundaba en la, digamos, en la potencia destructiva de la mezcla de las bombas explosivas y de las bombas incendiarias. El ataque sobre Colonia no fue demasiado largo, fue un ataque de 90 minutos. Ataques posteriores serían de varias e incluso de muchas horas, y algunos durante varios días, ¿no? El ataque de Colonia era un ataque que, bueno, la RAF lo necesitaba en un momento en que Londres tenía que demostrar a la Unión Soviética que pintaba algo en la guerra. Porque tened en cuenta que el gran peso de la Segunda Guerra Mundial del ataque alemán lo llevan los soviéticos, y lo soportan y lo aguantan los soviéticos. Los occidentales, ¿qué estaban haciendo? Se quejaba Stalin, no sin razón. Pues los occidentales estaban combatiendo la batalla del Atlántico, donde no les iba bien, por cierto, en términos generales. En 1942 los aliados estaban combatiendo en el norte de África contra una fuerza alemana muy menguada, realmente. Y por tanto no estaban distrayendo fuerzas alemanas sustancialmente. Claro, Churchill tenía que decir de alguna manera: yo estoy aquí, sigo aquí, estoy haciendo cosas, me estoy esforzando. Es la misma razón por la cual en agosto del 42 se produjo el desembarco de Dieppe, ¿no?, en la costa francesa, donde mandó a unos cuantos miles de canadienses a morir para justificarse de algún modo delante de Stalin, ¿no?, y para justificar también que el gran desembarco, no tenía lugar porque no podía tener lugar, porque no había fuerzas todavía para hacerlo. Luego nos hemos acostumbrado a que el desembarco en Normandía, pues, en fin, fue exitoso y demás, como sabemos, pero a los aliados les costó mucho llegar a perfeccionar esas maniobras de desembarco anfibio con la cobertura que era necesaria para un desembarco de esa envergadura, ¿no? Y también en Dieppe, bueno, pues les sirvió de banco de pruebas a los aliados. Pero se trataba, a través de estos bombardeos, de demostrar que se seguía vivo, ¿no? Por lo demás, pues lo que hacían los aliados era ayuda material a la Unión Soviética, que en aquel momento no era muy nutrida todavía esa ayuda. La gran ayuda de los aliados a la Unión Soviética se produjo a partir de 1943, dándose la paradoja que la ayuda occidental no sirvió a la URSS para resistir, la URSS resistió por sus propios medios prácticamente, pero sí sirvió a la URSS para conquistar media Europa. Bien, dentro de Gran Bretaña se sostenía, como digo, Harris, que podía ganarse la guerra solo con los bombardeos. Es verdad que había muchos británicos del alto mando que no estaban de acuerdo, pero Harris sí sostenía que se podía ganar la guerra así. Hoy sabemos que evidentemente no se puede ganar solo la guerra con la aviación, pero tampoco se puede ganar una guerra sin la aviación. Suceden las dos cosas. Los norteamericanos sí eran más realistas y se daban cuenta de que no tenía sentido aquello, y por eso entendieron siempre el bombardeo como un prólogo, bueno, siempre, lógicamente hasta la primavera de 1944, como un prólogo a la invasión
que había de tener lugar y que luego se materializó en Normandía. Claro, que el objetivo sea la población civil o que el objetivo sea militar cambia toda la estrategia de bombardeo, evidentemente. Por resumirlo mucho, ¿qué se hizo? ¿Qué decisión adoptaron los aliados? ¿Bombardear a la población civil o utilizarlo como un arma de guerra contra la industria del enemigo? Pues al final no se decidieron ni una cosa ni por la otra. Al final hicieron una mezcla de las dos cosas, ¿no? Claro, si tú tienes que bombardear la población civil, pues porque crees que ese es el objetivo que va a poner de rodillas a tu enemigo, pues la estrategia es una, muy clara, ¿no? Si quieres priorizar la destrucción de la industria, con una cierta precisión, tienes que limpiar el cielo, tienes que limpiar el aire de enemigos, o sea, acabar con la caza alemana. Pero a la vez, para acabar con la industria del enemigo, pasando por acabar con la caza alemana, tienes que destruir la industria de aviación alemana. Bueno, los británicos insistían, y esta segunda era la postura norteamericana. Los británicos insistían en que había que bombardear a la población civil porque generaba el caos, privaba de viviendas a los alemanes, mermaba su moral y aquello podría propiciar finalmente la rendición, como digo, alemana. Los aliados nunca terminaron de ponerse de acuerdo acerca de cuál era la estrategia que tenían que llevar a cabo. Incluso hay que decir que el bombardeo de las ciudades fue llevado a cabo por la USAF, por la Fuerza Aérea Norteamericana, con una cierta renuencia porque sabían que ese no era el modo de acabar con el enemigo, ¿no? Bueno, a la etapa de 1942 le sucede, y principios del 43, una segunda etapa, la de los bombardeos de área, ya de una forma más sistemática, donde efectivamente tiene lugar esa combinación de bombas de un tipo y de otro a la que me he referido, y donde se produce la primera gran tormenta de fuego, la primera gran Feuersturm, que se produce en Darmstadt, ¿no? Lo que pasa es que no hay una gran cantidad de muertos, no se acabó de conformar al modo en el que los británicos querían, y la primera gran campanada la dieron en Hamburgo, en julio de 1943, donde destruyeron la ciudad prácticamente por completo y murieron. Las cantidades son siempre estimaciones, es muy difícil dar, salvo que sean, digamos, cifras pequeñas, es muy difícil dar una cifra exacta, pero podemos estar en torno a los 45.000 muertos, ¿no? Después del bombardeo, y como parte de él, del bombardeo de Hamburgo, comenzó la ofensiva de finales del otoño de 1943 y comienzos de 1944. Los británicos la llamaron la batalla de Berlín, aunque no se circunscribió ni muchísimo menos a Berlín. De hecho, bombardearon el Ruhr y zonas del norte y del sur de Alemania. Para entonces, los Estados Unidos ya tienen su capacidad desplegada en las Islas Británicas. Y esto, lógicamente, pues suma enormemente. En general, durante la guerra, los británicos bombardeaban de noche y los norteamericanos bombardeaban de día. El que los británicos bombardeaban de noche también les proporcionaba una especie de coartada, por decirlo así, para llevar a cabo el bombardeo de población civil, porque lógicamente es mucho más difícil ser preciso por la noche y, en consecuencia, pues, bueno, podrían decir, no nos pidáis que de noche bombardeemos industrias, porque son ilocalizables. Entonces, bastante con que localicemos la ciudad y tiremos a bulto, por decirlo de alguna manera. De tal manera que los americanos bombardeaban de día, los británicos bombardeaban de noche. Como decíamos, en esta fase los norteamericanos intentaron imponer su criterio acerca de la doctrina de ataque aéreo, ¿no? Y concentrarse en las industrias. Como decíamos, en las industrias que producían aviones para la Luftwaffe, sobre todo los Messerschmitt, los Focke-Wulf 190 y los Junker 88. Atacando también las industrias de rodamiento de bolas, que son imprescindibles para la producción de armas de alta tecnología, y también las industrias de combustible sintético. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gran talón de Aquiles de Alemania fue el petróleo. La gran carencia de Alemania era el petróleo. En consecuencia, tenía que producirlo de forma sintética. Lógicamente, esto los aliados sí lo sabían y se centraban en las plantas de producción de petróleo. Luego también pues, en las plantas que producían caucho, también sintético, herramientas, también en las plantas que producían submarinos, motores, transportes, etc. Es decir, la industria fundamentalmente destinada a la guerra. Es lo que se conoce como la directriz point blank, que se puede traducir en inglés como a quemarropa, ¿no?
Bueno, Harris utilizó esta directiva, la utilizó para, atacando las industrias, como él dijo, bueno, las industrias, está muy bien que las ataquemos, queridos aliados norteamericanos, pero las industrias están en las ciudades. Así que mi táctica es buena, tengo que seguir bombardeando las ciudades. Y utilizó esa ubicación de las industrias junto a las ciudades para seguir atacando las ciudades. Entre tanto, los aliados consiguieron durante un tiempo una cierta, digamos, impunidad en el aire, porque utilizaban un método que se llamaba Windows, como Windows, ventanas, vaya, que consistía en arrojar tiras de aluminio desde los aviones, y de este modo el radar las interpretaba como que eran los propios aviones, como que eran flotas aéreas. Y entonces los que defendían, en este caso los alemanes, no, digamos, no sabían dónde estaba ubicada la flota realmente, ¿no? Los alemanes conocían este método, lo sabían de antes. Ellos no lo habían utilizado precisamente para no dar pistas al enemigo. Pero al final, una vez que los alemanes ya no podían utilizarlo, porque ya no podían bombardear Gran Bretaña, ya a salvo, por tanto, de los bombardeos alemanes, los aliados empezaron a utilizarlo. Bueno, este periodo, como decíamos, terminó con la llamada Batalla de Berlín. En términos generales, podemos decir que en marzo de 1944, o sea, quedaba poco más de un año, 14 meses para acabar la guerra, y todavía los aliados no están ganando la guerra en el aire, ni mucho menos, a pesar de que están bombardeando las ciudades alemanas. En términos generales, hay que decir que salieron bastante mal parados de estas operaciones. Los aliados tuvieron aquí una media de un 4% de bajas en cada incursión. Esto es una cantidad muy alta. Tened en cuenta que los pilotos, las tripulaciones, vaya, tenían que cumplir 30 misiones, 30, para ser licenciados y volver a su país, a la vida civil o a la vida militar, pero no formar parte de los ataques aéreos, o sea, estar desmovilizado, en definitiva. Si las bajas son de un 4% y tienes que hacer 30 misiones, no te da. Entonces, era inasumible para el mando aliado. Incluso hay una incursión norteamericana de la USAF, la de Schweinfurt, que es precisamente una ciudad donde se producían los rodamientos de bolas, donde perdieron el 28% de sus efectivos. Un desastre sin paliativos, ¿no? Esto fue en octubre del 43. Harris estaba complacido por el fracaso norteamericano y fue a comentarle a Churchill, fue a decirle, querido primer ministro, con estos americanos no hay nada que hacer, no tienen ni idea, se dedican a atacar las industrias, a atacarlas de día, en fin, fíjate lo que les ha pasado. Déjame a mí y si me das la suficiente fuerza aérea, yo pondré a Alemania fuera de la guerra. A nosotros nos costará entre 400 y 500 aviones, pero a los alemanes les costará la guerra. Así que comenzó su ataque, el tan largamente esperado ataque, en noviembre del 43, que duró unos 5 meses, y hubo unos 32 grandes ataques sobre Berlín, y grandes ataques, hablamos de flotas de más de 400 aviones. Solo atacó, durante ese periodo, solo se atacó una industria en Kassel, las industrias de producción del Focke-Wulf 190, todo el resto de ataques fueron sobre ciudades. Claro, tenían que cruzar media Europa, tenían que cruzar casi toda Alemania, tenían que enfrentar la defensa antiaérea. Solamente en el Ruhr los alemanes tenían 3.000 cañones antiaéreos. Solo en el Ruhr. Era un infierno sobrepasar todo aquello. Y luego regresar. O sea, tenían que hacerlo otra vez, en cada incursión. Todo ello, además, sin escolta de cazas, porque la escolta de cazas, por el radio de acción, la autonomía de la caza, solo llegaba hasta la frontera alemana prácticamente, ¿no? De los más de 1.700 aparatos que sobrevolaron Berlín en el primer gran ataque, fijaos, solo 27 lanzaron las bombas sobre los objetivos. Y en toda esta campaña perdieron 495 aviones. 495 aviones, o sea, Harris había dicho que entre 400 y 500.
tenía razón, sí, los había perdido. También había dicho que los alemanes perderían la guerra a causa de esto, y ahí es donde se había equivocado. En el último ataque sobre Nuremberg, con 795 bombarderos yanquis, les hicieron perder 94. Es una proporción, como digo, absolutamente inasumible. No tanto por los aparatos, repito, cuanto por las tripulaciones, que también por los aparatos, pero sobre todo por las tripulaciones. Un índice de bajas del 12%. Efectivamente, pues también inasumible. Necesitaban estar escoltados por cazas. Mientras no hubiera cazas que pudieran escoltar a los bombardeos durante todo el viaje y el regreso, estarían condenados a estas pérdidas y no podrían continuar el bombardeo. Entonces los norteamericanos sacaron un caza que era el P-51, el Mustang, que era un caza extraordinario, con una velocidad que era la más alta de todas las que habían puesto en liza ninguno de los combatientes. Solo los alemanes, bueno, luego con los aviones a reacción sí, pero en aviones de pistón, solo con el Messerschmitt 109, la última, el G-10 y todo esto, fueron los únicos que lograron a alturas de 9.000 metros llegar a esas velocidades. Pero el Mustang era más versátil, era más veloz, era un avión espectacular. Quizá fue el mejor caza que se fabricó nunca, el mejor caza de pistón que se fabricó nunca, y podía llegar hasta la zona oriental de Alemania, seguir escoltando a los cazas y volver, por un procedimiento que era el de acoplarle un depósito extra de gasolina. Y mediante pues, una ingeniería muy desarrollada y tal, habían conseguido que prácticamente no perdiera velocidad ni siquiera versatilidad. Fue la manera en que encontraron los aliados de contrarrestar las medidas de antiaéreas alemanas. Fijaos que muchas veces, pequeño paréntesis, muchas veces problemas que parecen insolubles realmente son resueltos de la manera más tonta que uno se puede imaginar. ¿Cómo puedo hacer que un avión tenga un alcance mayor? Coño, poniéndole un depósito de gasolina, ¿no? Tan sencillo como eso. Los alemanes inventaron también el torpedo acústico. Los lanzaban los submarinos y se activaba la condición acústica, lógicamente a partir de una determinada distancia, porque si no se volvería contra el propio submarino, y seguía pues el ruido, ¿no? El ruido de los motores de los buques aliados. Y los aliados se desquiciaron literalmente qué podemos hacer contra esto. Porque da igual que huyas, porque el torpedo te sigue, ¿no? Hasta que a un tío se le ocurrió y dijo, coño, ¿y si a los buques les atamos unos instrumentos que hagan un ruido infernal y que vaya 20 metros o 50 metros por detrás del buque y entonces el torpedo va para allá y explota contra eso que no sirve para nada? ¿Qué tal? Y entonces es lo que hicieron los aliados y se acabó el problema. Es una tontería, pero no se les había ocurrido y estuvieron meses dándole vueltas a ver cómo podían contrarrestar los torpedos acústicos. Bueno, pues con esto pasó un poco lo mismo, ¿no? A un magnífico avión como era el P-51, que acaba de salir, era el avión más moderno, pues se les ocurrió acoplarles depósitos de gasolina. Ya estaba, el problema resuelto, ¿no? Sin embargo, la campaña que termina en marzo del 44, pues es una campaña que los aliados no pueden sostener y en términos generales podemos decir que perdieron. En cualquier caso, suspenden la campaña, entre otras cosas, porque estamos efectivamente en marzo del 44 y los aliados van a invadir Europa y van a desembarcar en Normandía. Tenían que dar cobertura a la operación de desembarco, gigantesca operación de 5.000 naves, y destinaron toda la fuerza aérea a la cobertura de esa operación de la que dependía todo, ¿no? Bueno, 12.000 aviones. Imaginaos, 12.000 aviones desplegaron para cubrir la operación de Normandía. La Luftwaffe pudo poner en el aire exactamente a 3 aviones. El resultado de la batalla no era dudoso, lógicamente, ¿no? La aviación condicionó todo el desarrollo de lo que quedaba de guerra y de las campañas que habían de venir después, hasta el punto que la verdadera guerra relámpago tuvo lugar en la Segunda Guerra Mundial, la llevó a cabo Patton, porque otros generales alemanes, salvo en momentos muy contados, nunca contaron con ese apoyo masivo de la aviación y con él la superioridad aérea. O no, por lo menos, en la medida en la que los norteamericanos pudieron llevarlo a cabo en las campañas del verano, el otoño y el invierno de 1944, con esa profusión, con ese lujo de medios blindados, de medios de transporte, de apoyo aéreo, de artillería,
jamás se acercaron a eso los alemanes. Fijaos, también otro pequeño paréntesis, supongo que conocéis más o menos lo que fue la Operación Grave, la operación de infiltración de los comandos de Skorzenny, de Otto Skorzenny, durante la ofensiva de las Ardenas. Tuvo lugar el 16 de diciembre de 1944. Bueno, pues sabéis que Skorzenny escogió a determinados comandos en los cuales había gente que hablara inglés, o sea, alemanes que procedían, que habían estado viviendo o que eran germano-británicos o germano-norteamericanos y que pudieran pasar, digamos, por británicos, sobre todo por norteamericanos. Y los infiltró detrás de las líneas del enemigo para, pues, en fin, montar un tinglao allí, despistarles y cambiar los letreros de sentido y enviarles para donde no fuese y atacarles por la espalda y todas estas cosas. Bueno, a muchos de esos infiltrados los descubrieron los norteamericanos, los descubrieron que eran infiltrados, porque, claro, los americanos iban en jeep y los alemanes iban en sus propios vehículos, en el Kugelwagen, etcétera, ¿no? Los alemanes se montaban en el jeep 5 o 6. Los americanos nunca iban más de 2. 3 si llevaban un oficial o un mando. Y claro, los alemanes, como no tenían suficientes vehículos blindados, pues estaban acostumbrados a ir 5 o 6. Para los norteamericanos, que disponían, digamos, de todos los lujos en ese sentido, era inconcebible. Y entonces, cuando veían un jeep de repente con mucha gente, decían, van a ser esos los infiltrados. Y efectivamente no fallaban, ¿no? Bien. A partir del verano del 44 y el hundimiento, por un lado, del frente oriental, en junio de 1944 la ofensiva Bagration en el frente del este y la ruptura en Normandía y la toma de París el 23 de agosto, 23-25 de agosto del 44, el frente alemán parece que se va a hundir. Fue, desde el punto de vista militar, casi un milagro la recuperación de la Wehrmacht en septiembre. Pero ya no cesó el ataque sobre las ciudades alemanas, como es lógico, además era mucho más fácil, estaban ya mucho más cerca. Todo esto, ya por resumirlo muy mucho, culminó este último periodo con el conocido episodio del bombardeo de Dresde, en el que la flota aérea de la RAF, los británicos y los estadounidenses, destruyeron por completo la ciudad en sucesivas oleadas, sin ningún sentido militar. Hay que decirlo. El libro comienza, por cierto, con un relato del bombardeo de Dresde, un poco, en fin, detallado, porque creo que es el bombardeo quizá que ejemplifica mejor lo que son los bombardeos aéreos y sobre todo, en este caso, sobre Alemania, ¿no? Pero fue particularmente espantoso, quizá ha sido el peor bombardeo que se haya producido nunca, aunque es difícil establecer aquí una jerarquía, ¿no? Pero probablemente. Ha habido siempre mucha controversia con la cantidad de víctimas en Dresde. Bueno, yo no voy a entrar ni salir porque realmente no se sabe, son estimaciones, y si dices una cifra parece que eres no sé qué, y si dices otra cifra parece que eres no sé cuántos, ¿no? Entonces, bueno, cada uno que piense lo que quiera. Las estimaciones están realmente, y por ser realista, están, yo creo que en una cifra entre los 35.000 y los 50.000. Hay a quien le parece poco, pero que es una cifra verdaderamente terrible. Es una estimación y nunca se podrá saber, entre otras cosas, por qué muchos de los muertos en Dresde eran refugiados que procedían del este de Alemania, que venían sobre todo desde Silesia, aunque no necesariamente eran silesianos, podía haber sido una estación de tránsito hacia la Alemania más occidental. No lo sabemos y nunca lo sabremos. Y no lo sabremos, entre otras cosas, porque el bombardeo llegó a generar corrientes de aire y llegó a poner el aire a 600 grados centígrados de temperatura, con lo cual los cuerpos humanos se deshacían. Algunos se arrojaron al Elba, creyendo que el agua les se iba de algún modo a proteger, y lo que sucedió es que se cocieron en el agua, ¿no? En fin, desaparecieron muchas personas, literalmente se volatilizaron, y por tanto es imposible saber esa persona que a lo mejor procedía del Warthegau o que procedía de Prusia Oriental o que procedía de Silesia. Es imposible saber qué fue de él, si murió en Dresde, si había llegado a Dresde o no había llegado a Dresde, si murió después. Simplemente sabemos que en algún momento de febrero de 1945 deja de contar, deja de existir, y no quedan rastros de ellos. Otros aplastados, por ejemplo, por el hundimiento de edificios, porque la temperatura volvía incandescente el esqueleto de los edificios e introducía gases
dentro de los búnkeres y los refugios, que eran más refugios que búnkeres, no había búnkeres. Tened en cuenta que los habitantes de Dresde no creían que fueran a ser bombardeados, porque era una ciudad que no tenía ninguna función militar realmente, y porque era una ciudad que estaba en el este por completo de Alemania, ¿no? Bueno, está más en el este hoy que entonces, pues luego le quitaron un buen trozo, pero en fin, seguía siendo una ciudad de la zona oriental de Alemania, y estaba en la zona de interés, de la zona de influencia, por decir así, de la Unión Soviética, no de los aliados occidentales. Entonces nunca pensaron verdaderamente que Dresde fuese a ser bombardeada. Como cuento ahí, pues los habitantes de Dresde habían permanecido prácticamente al margen de los bombardeos mientras todas las grandes ciudades alemanas eran destruidas. Dresde era la séptima ciudad en Alemania, era una ciudad muy conocida por sus tesoros artísticos, y ellos creían que eso era lo que les había preservado de la destrucción. No habían oído hablar de Montecassino, probablemente, pero creían que era lo que les había preservado de la destrucción. Y se corrió el rumor de que no la bombardeaban porque una tía de Churchill vivía en Dresde. Y entonces, en fin, el sobrino pues no quería bombardearla. En fin, estas cosas que pasan durante las guerras, estos fakes que diríamos hoy, ¿no? Estos rumores y estas cosas falsas, pero bueno, estaba todo a su alrededor hecho cisco, absolutamente destruido. Claro, los dresdenienses pensaban, ¿y por qué nosotros no? Y buscaban alguna explicación. Creían que nunca les iban a bombardear. Bueno, fueron los más bombardeados, por decir así, fueron sencillamente destruidos. La ciudad quedó, bueno, creo que la portada es precisamente Dresde. La ciudad quedó absolutamente destruida hasta los cimientos, ¿no? Bien, por terminar, hacer un resumen, ¿no?, de cuál fue el papel del bombardeo en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, lógicamente, al que pierde la guerra, pues el bombardeo no le ha servido de nada, ni el bombardeo ni nada, como es natural. Y por tanto tenemos que verlo desde el punto de vista, sí, de los alemanes, pero también, claro, de los aliados. Lo primero que hay que decir es que a los aliados les costó un enorme número de bajas. Perdieron en total 40.000 aparatos. 40.000. Realmente perdieron más porque 40.000 solo son los británicos y los norteamericanos, y aunque en pequeñas cantidades, pero había aviones de otros países. Pero bueno, dejémoslo en 40.000. Unos 22.000 de la RAF y unos 18.000 de la Fuerza Aérea Norteamericana. Más de la mitad, prácticamente el 60% de los que formaron parte de las tripulaciones, el 60% fueron o muertos o heridos o prisioneros durante la guerra. Es una cantidad que solo supera los muertos en submarinos durante la Segunda Guerra Mundial. Muertos en submarinos, la cantidad, el porcentaje está en torno al 90% de submarinos alemanes. La cantidad está en torno al 90%, entre el 80 y el 90%. Lógicamente, si te atizan estando en un submarino con una carga de profundidad, allí no te puedes rendir ni te puedes salvar. Te vas al fondo o estalla aquello y se terminó, ¿no? Bueno, pues después de los submarinos es el arma que arroja una mayor cantidad de pérdidas, 40.000 aviones, como digo, y el 60% de las tripulaciones. Funcionalmente es verdad que cumplieron un papel de sostenimiento de la propia moral aliada, sobre todo en la primera parte de la guerra, ¿no? Aunque en realidad en casi toda, pero sobre todo en la primera parte porque era lo único que les permitía mantenerse en pie frente a los alemanes, que les estaban derrotando en todos los frentes, ¿no? También cumplieron un papel político de cara a la Unión Soviética, porque, como digo, hasta el desembarco... Bueno, realmente los primeros desembarcos aliados se producen en noviembre del 42 en África, ¿no?, en Marruecos y Argelia, pero estamos hablando de unas proporciones muy pequeñas. Luego el desembarco de julio del 43 en Sicilia, el desembarco en septiembre del 43 en la Italia peninsular, el desembarco de Anzio en enero del 44, pero todo eso son frentes muy secundarios. El frente de verdad, el segundo frente que se esperaba y que reclamaba Stalin, es el de Normandía. Y el frente de Normandía no se abre hasta el 6 de junio, como sabemos, ¿no?, del 44. Mientras tanto, los aliados tienen que estar convenciendo a los soviéticos de que estamos haciendo todo lo posible por ayudaros, ¿no? Estamos mandando ayuda a través de los convoys y estamos también atacando, es decir, por aire, estamos haciendo todo lo que podemos. Y sirvieron también, y esto no es un papel menor, el caso también tiene que ver con
o esto también tiene que ver con el caso de Dresde, pero no solo, sirvieron también de advertencia a la Unión Soviética. También, al bombardear el este de Alemania, sobre todo, los aliados occidentales querían que los soviéticos supieran de la capacidad destructiva de las flotas aliadas. También esto jugó un papel en el lanzamiento de las 2 bombas atómicas en agosto sobre Japón. O sea, es lógico, o sea, tuvo un papel también político. En el plano más concreto y en lo que hace a Alemania, hay que decir que retrasó la producción alemana, retrasó la producción alemana, y esto también hay que explicarlo un poco, porque lo más intenso del bombardeo aliado coincide con las mayores cifras de producción alemana. Pero lógicamente sí fue un impedimento, porque si los alemanes hubieran podido producir sin la amenaza de los bombardeos, bueno, la amenaza y la realidad de los bombardeos, hubieran producido mucho más todavía de lo que produjeron, ¿no? Y además obligó a la industria alemana a dedicarse a la producción de aviones para defender su cielo, para defender su territorio nacional y para defender sus posiciones en Europa, como es natural. Si no hubiera sido así, lógicamente los alemanes hubieran podido dedicarse a fabricar otras armas o a empeñar esos aviones en otras funciones, ¿no? Esos aviones eran destinados al frente de Alemania, esas industrias que atacaban, como decíamos, sobre todo los norteamericanos, al frente de Alemania, al techo, ¿no? Como decían, la fortaleza de Europa no tiene techo, se decía entonces, o al frente del oeste, y no enviarlo a la Unión Soviética. Es decir, que de cara a la Unión Soviética los bombardeos también tenían la función de hacer que los alemanes, por ejemplo, no fabricasen más tanques. Tengamos en cuenta que la ratio de intercambio destructivo entre los tanques soviéticos y los tanques alemanes en el frente del este era de 1 a 7. Es decir, de que por cada tanque alemán que se perdía, los soviéticos perdían 7, entre 6 y 7. El hecho de que los alemanes no pudieran destinar esa parte de la producción industrial a fabricar tanques, lógicamente también favorecía a la Unión Soviética, ¿no? Y en definitiva, en ese frente se jugaba la guerra. Y también es cierto que minó la moral de los alemanes. Después de la Segunda Guerra Mundial, todas las encuestas que se efectuaron en la población civil alemana, sobre todo llevaron a cabo los norteamericanos, insistían una y otra vez cuando se les preguntaba qué fue lo peor de la guerra. La inmensa mayor parte de la población siempre decía los bombardeos. O sea que sí tuvieron un papel en ese sentido. Ahora, indudablemente fue insuficiente. Ni acabó con la moral alemana, ni paralizó ni mucho menos la industria alemana, aunque sí la ralentizara, ni derrotó a Alemania, desde luego, de ninguna manera. Pero sí es verdad que tuvo un influjo en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Se ha dicho muchas veces, no sé si quizá para acentuar de una forma, entiendo que un tanto gratuita, el carácter criminal de los bombardeos, se ha dicho que no sirvieron para nada. No, sí sirvieron a los vencedores, lógicamente, sí sirvieron, tuvieron un papel importante en el desarrollo de la guerra. ¿Por qué fue más devastador los ataques aliados? ¿Por qué fueron más devastadores que los bombardeos que habían llevado previamente a cabo los alemanes? Bueno, pues porque Alemania, cuando recibe esos ataques, ya está muy desgastada, había perdido a muchos de sus mejores pilotos y estaba combatiendo con todo en la URSS y en muchos otros frentes, ¿no? Los aparatos alemanes mejoraron durante la guerra, como es natural, pero la carencia de petróleo a la que hacíamos alusión antes hacía que los pilotos alemanes estuvieran menos entrenados. Podían dedicarle muchas menos horas a entrenar porque no había petróleo, gasolina suficiente para esos entrenamientos. Y en consecuencia, los pilotos del final de la guerra son pilotos peor preparados, mucho peor preparados que los pilotos de las primeras etapas de la guerra. Muchos de ellos, en consecuencia, murieron en las primeras acciones en las que entraron en combate. El nivel de los aviadores alemanes, en definitiva, descendió mucho. Desde finales de 1944 los alemanes tenían peores defensas y andaban ya muy en las últimas, ¿no? Ni siquiera podían atender a todos los frentes aéreos dentro de Alemania. Y como los aliados se podían permitir mandar diferentes flotas aéreas a distintos sitios, pues los alemanes no sabían realmente cuál era la flota aérea que les iba a atacar con mayor dureza. Eso pasó también en el caso de Dresde. Así que indudablemente contribuyó a la victoria de los aliados, qué duda cabe. A los alemanes les costó unos 600.000 muertos
10 veces más que los muertos que se conocen como el Blitz, ¿no? El ataque alemán sobre Inglaterra, que, como digo, fueron unos 40.000, más luego unos 20.000 a lo largo de toda la guerra, pues unos 60.000, o sea, la 10ª parte de los muertos que tuvieron lugar en Alemania. En definitiva, este es el balance que se puede hacer. Un coste enorme para los atacantes, un coste enorme para los atacados y unos esfuerzos que tuvieron que hacer los unos y los otros que, sin duda ninguna, tuvieron un influjo enorme en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, pero que en último término son, por lo menos, tanto causa como reflejo del rumbo que tomó la guerra a partir de una determinada fecha. Pues muchas gracias y si queréis comentar algo.